Los partidos están delineando sus prioridades legislativas para el nuevo escenario que se inicia luego del receso parlamentario y de la campaña para el referéndum del domingo 27, que ocupó buena parte de la atención del sistema político. Ahora que quedó firme toda la ley de urgente consideración, en la coalición multicolor ya se trabaja en acuerdos para sacar adelante algunos proyectos pendientes, como por ejemplo la ley de usura. Además, en la carpeta del oficialismo hay proyectos sobre asuntos delicados como mercado de los combustibles, el senador Botán ha presentado varios textos, o la prisión domiciliaria a los reclusos mayores de 65 años, que viene de Cabildo Abierto. En el Frente Amplio, en tanto, señalan que la producción legislativa fue baja el año pasado y van a poner el foco en el corto plazo en proyectos que den mayor apoyo social en un contexto de aumento de precios. Justamente, ¿cómo se planta la oposición en el Parlamento después de la consulta popular? ¿Qué posibilidades de acuerdos observa? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con la senadora Lilian Quechichán, coordinadora de la bancada de senadores del Frente Amplio. Senadora Quechichán, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, un gusto estar con ustedes. Vi declaraciones suyas la semana pasada en las que señalaba que la producción legislativa del 2021 fue bajísima. ¿Por qué lo anotó? ¿No era un resultado esperable con la campaña del referéndum de por medio? Bueno, podía ser que bajara, sí, sin duda, la producción legislativa, pero desde nuestro punto de vista hubo una falta de iniciativa en general en el Parlamento, en la medida en que se tienen las mayorías, los que tienen, digamos, los que son mano, para decirlo de alguna manera, es el gobierno o el que tiene las mayorías, y ahí nosotros encontramos que hubo poco dinamismo realmente de la bancada mayoritaria, de la bancada de la coalición, en proponer algunas cuestiones en las comisiones. Y después es cierto, los últimos 2 meses, te diría, de la campaña, porque el resto del año las comisiones funcionaron normalmente, sí hubo un parate producto de la campaña del referéndum. ¿Y por qué lo marcó? ¿Por qué marcó eso? ¿Qué consecuencias tuvo ese escaso dinamismo del oficialismo en cuanto a leyes? Porque en realidad, digamos, nosotros estuvimos en el Parlamento siempre acompañando todas las medidas alrededor del COVID. Incluso casi ninguna pasó por comisión, llegaban y se votaban ipso facto. Por eso también nos molestaba un poco ese latiguillo del palo en la rueda, como que representábamos algo que trancaba, y no es la realidad, no ha sido la realidad en el Parlamento. Más te digo, en algunos proyectos ahora al final al principio de este año, vinculados por ejemplo a Casa de Galicia, nosotros lo acompañamos sabiendo que tenía algunas debilidades, pero producto del dramatismo de la situación, incluso con algunos parlamentarios del gobierno que se negaron a votarlo. Es decir, si hubiéramos querido ser palo en la rueda, hubiéramos dicho pónganse de acuerdo ustedes primero, pero actuamos con mucha responsabilidad, y en ese sentido lo marqué porque me parece que la falta de producción tiene más que ver con falta de acuerdos en la coalición multicolor que con una actitud de los que somos opositores, que vuelvo a repetir, hemos acompañado todas y cada una de las medidas de asistencia al COVID. Después del referéndum, ahora en estos días, con el resultado que hubo, ese resultado apretado, desde el Frente Amplio se ha insistido en que el nuevo escenario político requiere diálogo entre el oficialismo y la oposición en procura de acuerdos en temas de fondo. ¿Qué contestan en el gobierno? Que siempre hubo apertura al diálogo y que el ámbito natural para canalizar ese intercambio es el Parlamento. Usted, que justamente es parlamentaria, que es senadora, ¿qué dice sobre esa respuesta? No, el Parlamento, digamos, obviamente, siempre, en cualquier circunstancia, con todos los gobiernos, es el lugar en donde están representados los partidos políticos, donde se expresó la ciudadanía, y es el ámbito natural de diálogo. Que sea el único, no es lo común. Hay otros tipos de diálogos que se pueden dar entre los presidentes de los partidos, los dirigentes de los partidos, el presidente, el gobierno, el poder ejecutivo, en otros ámbitos, que es lo que a nosotros nos parece que quedó la puerta cerrada con el discurso del presidente. Pero bueno, ahora todo va a pasar por el Parlamento, y nosotros ahí hemos estado siempre y seguiremos estando dispuestos a ese diálogo imprescindible en cualquier democracia. Para ustedes quedó claro que el diálogo
queda limitado al Parlamento. Sí, nos parece que sí, que fue bastante claro el presidente en ese sentido. ¿Y qué se ha notado en el Senado concretamente en estos días en esa materia, en cuanto a ese ambiente? Bueno, todavía los proyectos, ese listado de proyectos que tú leías y que faltaban algunos en esos que tú decías, yo qué sé, el proyecto de reforma a la seguridad social, la ley de medios, la ley orgánica militar, además de los que tú mencionaste, todavía no han llegado. Es decir, esperemos a que aparezcan esos temas importantes. Pero mi pregunta era la actitud. La cotidianeidad. ¿Qué se nota en el vínculo entre ustedes, entre oposición y oficialismo? Yo te diría que en la mayoría de los casos hay un diálogo permanente, es decir, no solo porque convivimos, porque compartimos, porque vamos a las mismas comisiones, porque incluso nos cruzamos permanentemente. Bueno, en mi caso, porque participo de la coordinación de bancadas todos los lunes con la vicepresidenta y con los coordinadores de los otros sectores políticos, es más fácil con algunos representantes que con otros. Ahí sí nosotros tenemos algunos planteos para ser vinculado a ese vínculo, a esa defensa del Parlamento, que nos parece que ha estado un poco dañada por algunas actitudes violentas, hostiles, que a nosotros nos parece que no ayudan en nada al relacionamiento. Ahora le pregunto sobre en qué nombre se está pensando, pero cuando le planteé la pregunta de cómo era el ambiente, yo apuntaba sobre todo a saber si la campaña previa al referéndum, que tuvo momentos muy crispados, que tuvo momentos barrosos, dejó heridas. ¿Cómo ve? En la mayoría de los parlamentarios, no. Nosotros los parlamentarios y todos los que estamos ahí tenemos muchas campañas electorales. Las campañas siempre al final se tensan. Sí. Eso es una realidad. No, la relación no quedó compleja. Vuelvo a repetir, tiene que ver también con las características de cada persona. Y hay algunos que ayudan más y algunas características que sin duda ayudan menos. Hablemos de individuos. ¿En quiénes está pensando cuando hace ese planteo? Yo ni siquiera lo quiero graficar en algunas personas, pero sí, todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Nosotros hemos tenido en algunos casos particulares algunas diferencias profundas por los ataques personales, incluso por algunas actitudes que esa senadora ha tenido en el Parlamento. Está hablando de la senadora Graciela Bianchi, sí. Entonces todo apunta hacia ahí. Sí, no solo a ella, pero fundamentalmente a su actitud en el Parlamento de no tener en cuenta, para tener una vida en el Parlamento democrática, de diálogo, se necesita aceptar reglas. Y en este caso hay más de un ejemplo en donde la senadora no ha aceptado las reglas, se ha abrogado algunos derechos que no tenía, por ejemplo, determinar cómo tiene que ir vestida una persona o seguir en la presidencia. Donde cuestionó que una senadora del Frente Amplio tuviera puesto un tapabocas y otros distintivos de la campaña del CID, por pero ejemplo. Además de eso, que no tenía ningún derecho, ella ya no estaba ejerciendo la presidencia, porque cuando uno elige un presidente ad hoc, en la medida en que la sesión del Senado había ya votado a los suplentes, no estaba Gandini, la segunda suplente era la senadora Amanda de la Ventura, tendría que haber presidido Amanda de la Ventura. Es decir, hay muchos casos de esos que tienen que ver con, con fallas en el reglamento a las que no se le ha observado y que nosotros de verdad no estamos más dispuestos a seguir soportando. ¿Y eso qué implica? Que vamos a marcarlo con mucho más fuerza y ver si la coalición de gobierno y el Partido Nacional en particular respaldan esas actitudes. ¿Van a llevar algún planteo concreto a sala? Nosotros hemos tenido mucha responsabilidad en sala, no hemos querido nunca complicar el funcionamiento del Parlamento, no hemos querido complicarle la vida a la presidenta, a Beatriz Argimón, pero como vemos que a veces no se reacciona, no se llama al orden, no se aplica el reglamento, sí, a partir de ahora vamos a tener una actitud diferente en marcar esas cuestiones para que se tomen las medidas correspondientes. Por ejemplo, la semana pasada trascendió la posibilidad de que el Frente Amplio no apoye la designación de Graciela Bianchi como presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Alta.
¿Van a ir con esa posición? Nosotros, las comisiones, las presidencias de las comisiones son parte de un acuerdo interpartidario y nosotros hemos siempre cumplido con los acuerdos, que no tiene que ver solo con las personas, sino que tiene que ver acuerdo entre partidos. Yo estoy hablando de todos los otros episodios. Ese es un episodio muy puntual y muy menor, pero sí estoy hablando del comportamiento en sala, de incluso la forma en que se refiere a algunas personas. Es decir, hay algún comportamiento que incluso está reglamentado por el reglamento, por el artículo 115, por ejemplo, del reglamento, que la senadora ha violado varias veces. Pero bueno, el tema no es hablar solamente de ese comportamiento, sí decir que nosotros hasta ahora no hemos querido complicar el funcionamiento del Parlamento, pero que vamos a empezar a marcar más fuertemente esas salidas del reglamento, fundamentalmente del Senado, en el caso en el que nos toca actuar. Y para terminar estas preguntas sobre el ambiente, sobre cómo va a transcurrir el vínculo oposición-oficialismo en el Parlamento en concreto, le pregunto por una jugada que viene del lado del sí, digamos. Esteban Valenti, que dirigió la campaña publicitaria de la papeleta rosada, propuso la semana pasada en Twitter que, por tratarse de una causa ciudadana, hay que encontrar los mecanismos para continuar la denuncia y la movilización contra los 135 artículos de la LUC, para ser coherentes, finalizó diciendo. ¿El Frente Amplio está en esta postura? No, el Frente Amplio no lo tiene planteado en esos términos. Obviamente todo lo que se pueda mejorar y que puedan lograrse acuerdos, porque ya la ciudadanía lo laudó, pero por ejemplo hemos escuchado reiteradamente y sabemos que está trabajando la senadora Carmen Sanguinetti para modificar uno de los artículos que se votó en la LUC, que es el del microdelito, el aumento de penas para el microdelito, que está siendo catastrófico. Lo dijimos en la campaña electoral y lo sostenemos ahora. No se sostiene, lo dice la justicia, lo dicen los expertos, lo dicen los juristas, lo dice el comisionado parlamentario. Bueno, si se presenta un proyecto en ese sentido y va en el sentido en que nosotros creíamos que no debía estar en la LUC, obviamente lo acompañaremos, pero no estamos teniendo la iniciativa en ese sentido. Pero es curioso lo que usted dice con respecto a la iniciativa de la senadora Sanguinetti, porque parecería haber un consenso en que ese artículo tiene que modificarse. Sin embargo, ahora rige la dificultad de interpretar qué quiere decir el pronunciamiento popular el 27 de marzo. Si es derogar o anular. No. A donde voy es a que el pronunciamiento fue que esos artículos, esos 135, no se derogaban, quedan vigentes. Entonces, ese en particular quedó abarcado. Era uno de los cuestionados. Sí, claro. Y la población dijo no. La población dijo no derogar. Y el no vale para los que están correctos y para los que pueden tener errores. Sí, claro. El no vale para todos. Incluso se ha escuchado voces del oficialismo diciendo que lo que propone Carmen Sanguinetti no se puede hacer, que estaría desconociendo el pronunciamiento popular. ¿Cómo ve ese detalle complicado que ahora apareció? Bueno, efectivamente es un debate que está sobre la mesa, pero el Parlamento está para crear nuevas leyes o modificar las existentes. Es cierto que enseguida de un pronunciamiento popular pueda tener ese debate. Yo por eso dije, nosotros no lo tenemos sobre la mesa, pero si alguien lo plantea en el sentido correcto que nosotros pensábamos que eso no debía estar en la normativa, obviamente lo podemos acompañar. Bien, pero cuando yo le preguntaba por lo de Valenti, él va a algo mayor. Él dice continuar la denuncia y la movilización contra los 135 artículos de la LUC. Esa es una postura personal de Valenti, ¿no? Sí, no ha sido adoptada por la fuerza política, por la dirección del Frente Amplio, no, por más que sí tuvimos y tenemos una mirada crítica de esos 135 artículos. Y cada vez que nos preguntan lo volveremos a decir, y en un país que quedó, por 1,5 puntos reafirmada esa ley. No, pero la pregunta viene porque si se estuviera en esa campaña, entre comillas, no, pero no estamos. Obviamente la relación oposición-oficialismo se ensuciaría, se enrarecería, ¿no? Nosotros no lo tenemos sobre la mesa. Entendido.
Senadora Quechichán, le propongo una pausa y enseguida vemos entonces, a partir de las reuniones que ustedes han tenido, incluso una en el día de ayer, de la bancada de senadores del Frente Amplio, ¿por dónde van a ir? ¿Por dónde van a poner sus acentos? ¿Y qué posibilidades hay de acuerdos con el oficialismo en los temas que al Frente Amplio le interesan? Ahora que pasó el referéndum sobre la ley de urgente consideración, los partidos están delineando sus prioridades legislativas para este nuevo escenario político. ¿Qué ocurre en el caso del Frente Amplio? Estamos hoy con la senadora Lilian Quechichán, que es coordinadora de la bancada del Frente Amplio en la Cámara Alta. Senadora Quechichán, se conoció en estas horas un relevamiento que hizo el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Carlos Cami, y en él menciona, a propósito de qué ocurrió el año pasado en el Senado, que el Frente Amplio mantiene en carpeta 16 iniciativas pendientes. ¿Es así? ¿Son 16? Creo que son algunas más, pero sí, andan alrededor de esa cifra. Bueno, ¿va a priorizar el Frente Amplio esos proyectos o va a agregar otros? ¿Por dónde va? La situación ha ido cambiando y nosotros pensamos que para mal para la sociedad. Es decir, después de este tercer año de gobierno, implica que el propio Poder Ejecutivo tenga que empezar a concretar algunas de las cosas que por la pandemia o por algunas otras situaciones ha planteado que no ha podido desplegar su programa de gobierno. Ahora nos parece que no hay más excusas, es decir, tiene la herramienta que quería, que era su programa de gobierno incluido en la LUC, con todas las críticas que nosotros le hicimos a esa metodología de leyes ómnibus, pero la tiene, y por lo tanto nosotros tenemos una enorme preocupación fundamentalmente por el tema salarios y por el tema jubilaciones, enorme preocupación porque en el Uruguay el deterioro del salario en estos últimos 2 años ha sido una pérdida de casi el 4%, viene corriendo muy de atrás con la inflación y en el Uruguay la mayoría de los pequeños comercios viven del mercado interno y eso se está sintiendo, es decir, esto está arrastrando a una situación compleja en los pequeños y medianos empresarios. Usted se refería a la caída del salario real, esa viene del periodo por el que hemos pasado. Ahora todavía se agrega el aumento de precios que se está dando en productos de la canasta básica. Junto a la pérdida del salario y de las jubilaciones se ve la carestía, para llamarlo de alguna manera, el aumento de la canasta, el aumento de las tarifas y el aumento de los combustibles, hacen un combo que te diría que para nosotros, ayer en ese debate que fue muy intenso entre los senadores y muy rico y que ahora vamos a compartir con los diputados, pues la bancada del Frente de Senadores y Diputados estuvo, te diría, en el primer nivel de jerarquía, en ese escalón primero. Salarios, jubilaciones, carestía, combustibles, tarifas. Entonces ahí empezamos a delinear, bueno, y junto con eso te diría la situación de los comercios de frontera. A nosotros, a toda la bancada, nos ha llegado situaciones dramáticas de efectivamente cierres masivos en algunos lugares de frontera, producto de que la competitividad está siendo extremadamente difícil en los precios. Entonces, ¿cómo levantamos salarios y jubilaciones? Ustedes saben que hemos hasta enero del año que viene no va a haber un nuevo ajuste. Nosotros estamos pensando primero convocar al ministro de Trabajo, que había asegurado en el Parlamento que en el año 22 íbamos a tener recuperación salarial y eso ya sabemos que no se va a dar. Ni siquiera estamos seguros que se vaya a dar en el 23. Por lo tanto, ese es el centro de nuestras preocupaciones y ahí hay algunas herramientas. Nosotros, en su momento, nuestros gobiernos creamos un fondo de estabilización energética, que fue algo muy positivo. Nosotros pensamos que un fondo de estabilización de los combustibles podría ser algo interesante. Queremos empezar a trabajar, a mirar un poco cómo podríamos tener ahí una reserva que nos permita, obviamente con recursos de rentas generales, pero estar más preparados para los vaivenes, obviamente, del petróleo, del dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí nos parece que tenemos un nudo. Hay algunos sectores del campo, especialmente los tamberos, les ha pegado mucho más fuerte que a otras actividades, por ejemplo, el aumento de los combustibles. Nosotros pensamos que el aumento de los combustibles y la evolución del IVA
puede ser también direccionado a algunos sectores, puede no ser masivo, sino direccionado. A ver, ¿cómo es eso? ¿De qué está Es hablando? decir, estamos pensando en, por ejemplo, la reducción de los impuestos a algunos combustibles directamente para algunos sectores de la producción. En este caso yo hablé de los tamberos, pero hay otros que están, el transporte de carga, hay otros que están complicados también. Voy pasando en limpio, después habrá tiempo de conocer los textos y los mecanismos. Pero vuelvo a repetir que los vamos a conversar con los diputados. Ahí está, son ideas que ustedes han empezado a manejar. Sí. Por un lado, la posibilidad de crear un fondo de estabilización del precio de los combustibles, un fondo donde haya dinero disponible para no tener que seguir estrictamente la variación que el precio internacional del crudo tenga con su impacto en las tarifas acá adentro. Nosotros nos paramos en el Fondo de Estabilización Energética, que fue una buena herramienta, y creemos que vale la pena recorrer ese camino. Ese sería podría ser un camino a recorrer. Otro, tocar los impuestos de los combustibles. Sí. Tocarlos, pero de manera diferenciada. De manera directa para algunos sectores. De consumidores, a ver. Ahí tenemos que estudiar un poco más cuál es el ranking de los que están más afectados. En el caso nuestro hemos recibido muchísimas quejas de tamberos, de transportistas de carga, que los afecta superlativamente el precio del combustible. Bueno, el otro día hablábamos con algunos choferes de Uber, digamos, realmente les está haciendo también muy difícil, algo que había parecido como una solución de trabajo para por lo menos 2.000 personas que son las que hoy trabajan en Uber. Bueno, y ahí nos parece que eso puede ser una herramienta interesante. Y junto con eso, cuando hablaba de salarios y de jubilaciones, nosotros creemos que va a ser muy duro esperar hasta enero del año que viene para un nuevo aumento de salarios. Pensamos que habría que proponerse seriamente que a mitad de año se pudiera analizar, se pudieran convocar los consejos de salarios, se pudiera mirar que pudiera haber algún retoque en los salarios, en las jubilaciones a mitad de este año, porque esperar a enero del año 2023 realmente va a crear una situación compleja. El otro día escuchábamos, bueno, pero está creciendo el empleo, decía la ministra de Economía, más allá del garrafal error cuando habló de la pobreza, porque realmente fue un error grueso para una ministra de Economía equivocarse en lo que estaba comparando, pero en el tema de los salarios nosotros pensamos que hay que hacer algún toque a mitad de año. Mencionó al pasar el IVA. Sí. ¿No estaba refiriéndose solamente a los impuestos de los combustibles o era un planteo más general? No solo los combustibles, también nosotros pensamos, por ejemplo, hoy en un rato vamos a votar en el Parlamento la reducción del IVA a pastas, fideos y panes por un mes. Nosotros pensamos que hubo una medida similar con respecto al asado. Hubo una medida similar con respecto al asado que realmente no va a mover la aguja y que además la puede utilizar todo el mundo, esté en situación vulnerable o no esté. Nosotros pensamos que hay que direccionar un poco más esas políticas y el IVA debería estar devuelto directamente a la tarjeta Mides o directamente a algunos sectores y no masivamente y al barrer como se está haciendo. Nos parece que ahí se puede hacer un trabajo un poco más fino para llegar a los sectores con más vulnerabilidad. Esa es una iniciativa que presentó en su momento Cabildo Abierto. Ha insistido el general Lini y su gente han ido por ese camino como parte de una reforma tributaria que entienden que hay que hacer. Y uno de los instrumentos sería ese. Sí, nosotros no hablamos de reforma tributaria, sino que hablamos de instrumentos que puedan ser útiles en este momento dramático. Lo están planteando para este momento. Para este momento, lo estamos planteando para este momento, sin dejar de ver que hay otros temas más de estrategia. Nosotros lo que no queremos tampoco es que esta situación coyuntural, que es dramática, nos impida ver algunas otras cosas, por lo menos a la izquierda, por lo menos al Frente Amplio. Ayer hablamos mucho de ciencia y tecnología, por ejemplo. Cuando nosotros nos preguntamos cuáles van a ser, cómo va a ser el cambio de la matriz en el Uruguay.
no tenemos ninguna duda que la ciencia y la tecnología va a jugar un papel fundamental. Y no lo decimos ahora, alguna gente dice, bueno, el papel que la ciencia jugó en la pandemia, eso por supuesto, pero no, nos va la vida en que nosotros podamos. Y eso, ayudar y tener presente y poner en el centro de la escena, bueno, a la ciencia y a la tecnología. ¿Y cuál es el momento oportuno? La rendición de cuentas. Nosotros queremos hacer un esfuerzo grande para que estos temas que van desde la investigación al Bitcoin, a una cantidad, es muy variado, pero estén en el centro de la escena. Y a veces la gente cree que no le llegan directamente a ellos y van a tener que ver mucho con la vida de los uruguayos. Entonces, aprovechar la rendición de cuentas para poner este tema. Pero porque eso, ¿en qué se traduce? ¿Aumento del presupuesto sí, para sin duda. rubros vinculados con la actividad científica? Sin duda, no nos cabe duda. Hemos hablado, hay muchos legisladores que tenemos vínculo con los científicos, y nos piden efectivamente que el primer paso es mejorar esos recursos que nosotros como gobierno nos habíamos propuesto llegar al 1% y que no lo logramos, pero que estamos convencidos que el Uruguay, por más que dimos pasos muy importantes, que el Uruguay se lo tiene que plantear junto con esas otras cosas que te decía. Cuando yo te hablaba de los anuncios de la ministra y decía hay más empleo, no. En realidad hay que ser honesto en ese sentido. El empleo ha crecido porque hay jornales solidarios y el empleo ha crecido porque está la planta de UPM, a la que el gobierno actual se opuso de todas maneras cuando hubo oposición. Eso se termina, a corto o mediano plazo se termina. Por lo tanto hay que pensar otras formas de crear empleo en el Uruguay, porque nos parece que además solamente con el sector agroexportador los servicios están muy complicados. Vos sabés lo que yo he hablado siempre del turismo y lo que impacta económicamente, y hoy es una actividad con muchísimos problemas y le va a costar mucho porque la competitividad con Argentina está muy compleja y por lo tanto nuestros principales clientes van a demorar en volver en cantidades necesarias, lo mismo que los cruceristas. Entonces hay que pensar en alternativas, sin ninguna duda, la creación de empleo. ¿Y en ese plano? Y en ese plano, a nosotros nos parece que la ciencia y la tecnología puede ser una puerta de entrada bien interesante. Pero no van a producir seguramente resultados de corto plazo. Que hay que invertir en ciencia y tecnología, no, claro. se entiende por qué ustedes lo llevan, pero no va a haber en esa materia, con refuerzo presupuestal que se logre eventualmente en la rendición de cuentas, no va a haber un impacto ahora. Por eso yo separaba las cuestiones coyunturales, el aumento de salarios a mitad de año y de jubilaciones, el IVA direccionado, el fondo de reconversión de los combustibles como medidas coyunturales y urgentes. Y también no queremos cercenarnos de mirar esa cosa más estratégica. Por ejemplo, la ruta que nosotros habíamos construido con Uruguay Transforma nos parece que tiene que estar sobre la mesa. ¿Es eso? Todo lo que había trabajado la Agencia Nacional de Desarrollo y todos los grandes bloques que había visto de por dónde pasaba el desarrollo del Uruguay en esa mirada estratégica de 30 y también prospectiva de 50 años, a nosotros nos parece que es un documento muy valioso. Ojalá el gobierno lo mire por lo menos para no duplicar trabajos y para ver por dónde podemos crear esos nuevos empleos en el Uruguay. En cuanto a la agenda legislativa, ¿qué más que estuvieron definiendo en esta reunión de ayer? Bueno, tenemos algunas preguntas importantes a hacerles a algunos ministros, al ministro de Educación y Cultura y al presidente del CODICEN. El año pasado se había anunciado un préstamo millonario de $40 millones para la transformación educativa. No tenemos idea en qué está eso, no hemos visto ningún resultado, es un tema que nos preocupa superlativamente. Seguramente convoquemos al ministro alguna comisión. Obviamente vamos a hablar con el ministro de Trabajo vinculado a estas cuestiones que yo te planteaba de pérdida de salario, por lo menos de trabajar sobre salarios y jubilaciones mínimas, y todo el tema del aumento de los homicidios, que nosotros lo veíamos viendo, el aumento del delito,
también nos parece que va a requerir alguna conversación en la comisión. Y después hay otros temas de más largo plazo, como te decía, la ley orgánica militar, la reforma de la seguridad social, que hasta que no tengamos la propuesta del gobierno es bastante difícil opinar. Pero con respecto a la reforma de la seguridad social, ¿qué es lo que ustedes se están imaginando? ¿Cómo se están preparando? Nosotros siempre hemos dicho, lo dijimos mientras gobernábamos, que la seguridad social debía ser reformada. Tenemos que ver en qué sentido, con qué equilibrio y pensando en la gente. Hasta no ver el proyecto, lo que hay ahora es un borrador de expertos, nosotros no vamos a discutir con los expertos. El presidente ha dicho que está haciendo la traducción política de ese documento. Cuando tengamos esa traducción política podremos opinar. Obviamente no nos negamos a discutirlo y somos conscientes de que es necesaria una reforma de la seguridad social. Usted dice, somos conscientes de que es necesaria una reforma de la seguridad social. ¿Son conscientes de que esa reforma tiene que incluir medidas antipáticas, medidas que no son populares? Yo creo que toda reforma Ejemplo, puede tener el aumento equilibrio. De la de retiro. Bueno, ese es uno de los temas, sin ninguna duda, que va a estar sobre la mesa. Nosotros no nos queremos pronunciar porque ese no se puede mirar solo, hay que mirarlo con el conjunto del resto para lograr lo que yo te decía, esos equilibrios necesarios, compararlas con otras experiencias en el mundo. Hay mucha cosa que hay que ver antes de pronunciarse por un solo aspecto, y es lo que estamos esperando, ver el proyecto que el presidente nos presente. No, porque parece claro que una reforma de ese estilo tiene que salir con el mayor apoyo posible, ¿no? Teniendo en cuenta la materia de la que se trata y teniendo en cuenta de que estamos hablando de cambios que regirán durante años. Sería y lo años. deseable, sí, sería lo deseable. Pero claro, ¿cómo se hace para que salga con apoyo unánime un paquete que incluye medidas no populares, medidas antipáticas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué medidas incluye, las tenemos que ver. Porque el temor, ¿cuál es? Usted lo ha escuchado en el oficialismo, el temor es que la oposición se coloque en... No, nosotros esto no lo apoyamos. Nosotros marcamos distancia. Esto, que a la gente le va a caer mal, nosotros bueno, no lo vamos avalamos. a ver qué es lo que proponen, porque lo que no está sobre la mesa es el proyecto. Si el proyecto es solo que la gente cobre menos, que la gente trabaje más, que la gente se jubile más tarde, bueno, eso es complejo, pero vamos a ver cuál es el proyecto. Por ahora no puedo discutir solo con un trabajo que han hecho expertos sin ningún criterio político. Senadora, hablando de este tema, justamente una pregunta más. El lunes pasado, después del referéndum, entrevistamos acá en Perspectiva al presidente del sindicato de ANCAP, Gerardo Rodríguez, que fue uno de los que inició la movida de la recolección de firmas contra artículos de la Ley de Urgente Consideración. Y en esa nota, Rodríguez sostuvo que el referéndum daba pie al nacimiento del Bloque Popular Alternativo. La unión de sindicatos y organizaciones sociales clasistas y combativas, señalaba. El objetivo de este bloque ahora, en primera instancia, es enfrentar la reforma de la seguridad social. ¿Cómo se ubica el Frente Amplio frente a esa movida, digamos, frente a esa coordinación? ¿El Frente Amplio se incorpora, sigue sumando con los grupos que impulsaron el sí, ahora en el escenario nuevo? El Frente Amplio es una fuerza política de más de 50 años que tiene vida propia. Hemos estado en la oposición, hemos estado en el gobierno, hemos coincidido y hemos discrepado con el movimiento sindical, si bien analizamos que históricamente han sido nuestros aliados. No quiere decir que siempre coincidimos ni coincidamos. Lo que plantea el presidente de ANCAP es una propuesta del sindicato de ANCAP. El presidente del sindicato de ANCAP es una propuesta que está haciendo el sindicato, supongo que primero el movimiento sindical y después no sé de quién habla cuando habla de otras organizaciones combativas. En principio el Frente Amplio es una organización independiente, política, con su trabajo de programa, con sus planteos propios y obviamente acompañaremos las cuestiones que nos parecen lógicas, pero no necesariamente hemos estado siempre juntos. No, porque un escenario que se imagina el oficialismo o se imagina dentro del oficialismo alguna gente es, bueno, después del referéndum y después de esta coordinación que existió entre el Frente Amplio y estas organizaciones sociales, que venga una etapa política en la que el Frente Amplio en el Parlamento, por ejemplo, se plante frente a determinados asuntos con la movilización de las organizaciones sociales al lado, ¿no? Presionando.
¿Me entiende lo que digo? Sí, sí, entiendo perfectamente y eso se puede dar como no se puede dar. Veamos de qué se trata. Lo que sí estoy convencida es que el Frente Amplio va a decidir independientemente de otras posiciones como fuerza política, en su mesa política, en su secretariado, con su comisión de programa y con los compañeros que estudian cada uno de los temas con la responsabilidad, siendo gobierno y siendo oposición que hemos tenido para consolidar la democracia que hoy tenemos. Y la última pregunta. Voto de los uruguayos en el exterior. Se supo que el Frente Amplio quiere reflotar esta reforma pendiente, la habilitación del voto de los uruguayos que residen fuera del país. Y usted sostuvo que es uno de los temas que tienen que estar en la agenda. Concretamente, ¿cómo entraría? Bueno, a nosotros nos parece, ese es un tema por el cual tenemos reclamos permanentes de los uruguayos de la diáspora. Nosotros pensamos que ya hubo un pronunciamiento que fue vinculado al voto epistolar, pero que sin embargo se puede volver a insistir sobre algunos otros mecanismos. Es increíble que seamos el único país de América Latina, y yo te diría que en el mundo hay muy pocos que no le permiten votar a sus ciudadanos en el exterior. Pensamos que sí, que es un tema que en algún momento va a haber que poner sobre la mesa. ¿Pero es este año? Puede ser, puede ser. Eso implica una reforma constitucional, ¿no? Bueno, implica una reforma constitucional y tendríamos que ver por eso cómo se plantea, qué votos puede haber. Acá, indudablemente, la oposición, el hoy gobierno, y cuando actuaron como oposición, no estuvieron nunca de acuerdo. A mí me parece que hacen una lectura totalmente equivocada. La gente que está en el exterior vota a todos los partidos y en general refleja lo mismo que sucede después en el interior del país. Creo que hay temores que deberían disiparse y sí permitir el derecho al ejercicio del voto, que por otra parte los que tienen dinero y pueden pagar el pasaje lo pueden ejercer, es decir, no es que no puedan votar, pueden votar algunos y no pueden votar otros. En cualquier caso, no sería una reforma que pudiera tener vigencia en las próximas elecciones. No. Al revés, se plebiscitaría. En todo caso, sería una reforma constitucional que se plebiscitaría junto con las próximas elecciones. Efectivamente, pero todavía no lo tenemos definido. Sí es un tema que nosotros queremos volver a discutir y ponerlo sobre la mesa, que se mantenga vivo. ¿Podemos ir a unas elecciones en 2024 en la que haya un par de reformas sometiéndose a plebiscito? Veamos. ¿No? Porque esta sería podría ser una, y la otra la de los allanamientos nocturnos, la habilitación de los allanamientos nocturnos. Todavía ninguna de las dos está definida, así que esperemos un poco para ver si habría junto con las elecciones dos plebiscitos, uno o ninguno. Senadora Lilian Quechichán, del sector Fuerza Renovadora Frente Amplio, coordinadora de la bancada del Frente Amplio en la Cámara Alta, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Muchas gracias, un gusto.